Hola, ¿qué tal, hermanitos? Dios me los bendiga a todos. Vamos a hablar un poquito acerca de nuestra fe, la fe que profesamos. Hoy en día es muy fácil ver a muchas personas que proclaman la palabra de Dios, que andan con su libro bajo el brazo o una sombrilla o un puñado de libros que te quieren ofrecer para que tú caigas en sus redes o caigas dentro de su grupo. A veces es de manera sencilla, a veces es un poquito fastidioso, porque a veces no tenemos las facultades para defendernos. Hoy quisiera ayudarte un poquito con en este punto. Para mí, en lo personal, son tres filtros que es necesario poner en práctica. Todo el mundo te habla de Cristo, todo el mundo te quiere decir que no trae religión, pero a la mera hora te salen con una Biblia y te hablan de Cristo. Pues si no es religión, ¿de qué vamos a hablar? ¿De política, de deportes, de espectáculos? ¿De qué vamos a hablar? Pero si estás hablando de la Biblia, eso se llama religión. Hay que empezar a utilizar el sentido común, la lógica, para que no vayamos tomando, porque la palabra de Dios es algo muy serio y si es algo que nos divide debería de unirnos, porque por alguna parte estamos divididos y eso no es porque Cristo sí lo desea, es al contrario. Juan 17:21 dice: Señor, que todos sean uno solo como tú y yo somos uno solo. Entonces es necesario que nos unamos. Pero el primer filtro, vamos a hablar de filtro. Si tú dices que no es religión, entonces ¿qué es? Defíneme qué cosa es religión. Es el fanatismo, es cuando tú tienes imágenes, es cuando tú vas a la iglesia. No. Eso no es religión. Defíneme etimológicamente. Pues yo siento que religión es, yo siento que es como el fanatismo. No. Etimológicamente, la palabra religión viene del latín religere o religare, que significa volver a unir o volver a religar. Que se va a volver a unir, que se va a volver a ligar el amor de Dios para con el hombre. Y de dos formas, ya sea que el hombre busque a Dios o que Dios busque al hombre. Entonces, así se define religión, es la actitud del individuo al acercarse con su creador. En diferentes formas, diferentes cultos, diferentes, etcétera. Ok, hasta ahí, aquella persona que dice que no religión, no tiene religión, o pues es irreligiosa, y la palabra irreligión quiere decir que está contra Dios. Entonces ellos no son irreligión. Nuestros hermanos protestantes no son irreligiosos, más bien son inocentes. Se han dejado llevar y no saben a veces lo que dicen. Segundo filtro. ¿Cuál es el segundo filtro? El segundo filtro, bueno, ok, ya definimos qué cosa es religión. Ahora vamos a entender los tipos de religión. Hay dos tipos de religión. La religión monoteísta, que cree en un solo Dios, del cual yo soy, y el politeísmo, que cree en muchos dioses. En la antigüedad, las antiguas culturas, los antiguos imperios o civilizaciones tenían muchos dioses. Inocentemente el dios del agua, el dios del sol, el dios de la lluvia, el dios de la fertilidad, el dios de la fecundidad, el dios de etcétera. Pero ya en nuestros tiempos sabemos y entendemos que hay un solo Dios verdadero. Por eso, la primera cifra que dice: creo en un solo Dios Padre, creador del todo lo visible y lo invisible. Creo en un solo Dios Padre. Creo en un solo Dios verdadero, creador de todo lo visible y lo invisible. Las cosas que vemos, que no vemos. ¿Sí? Ahí está implícito el monoteísmo. Ok, pero el monoteísmo, dentro de lo que es el monoteísmo, dejemos a un lado el politeísmo, que ni lo entendemos, ni conocemos qué cosa es eso, entonces lo vamos a dejar. Los budistas, los hinduistas han tenido una razón de ser, pero nosotros lo desconocemos. Por lo entonces debemos ser respetuosos, caballerosos, y dejemos entonces el politeísmo por separado. Vamos a dedicarnos al monoteísmo. Dentro del monoteísmo va como una secuencia. Primero fueron los judíos, allá por el año
quiero imaginarme que por el siglo XX antes de Cristo, que se proclamaba muchos dioses cerca, pero había una persona que le interesa hablar con Dios. Estamos hablando del Génesis, aunque realmente ya había una trascendencia, que vayamos entendiendo. Adán y Eva, que son como del año, no sé, la gente cree que es como del año 2500, en realidad es mucho más antiguo. Dejémoslo ahí. Como religión empieza con Abraham, Isaac, Jacob, allá por el siglo XVIII antes de Cristo, y luego llega Jesús en el siglo I hasta el año 33, que es ejecutado en la cruz. Más bien, Él se deja morir por nosotros. Ahora bien, nosotros como cristianos estamos desde el siglo I. Los musulmanes llegaron en el siglo VII. Es necesario que nosotros vayamos entonces descubriendo cómo son nuestros orígenes, desde qué año estamos. Los judíos, ellos creen en el día sábado para adorar a Dios. Nosotros como cristianos creemos en el día domingo, y los musulmanes por el día viernes. Los judíos tienen el Tenaj, que es parte de la Biblia, en 33 libros, y los musulmanes, nosotros cristianos tenemos 73 libros que le llamamos Biblia. Los musulmanes tienen 56 suras, que son partes o capítulos del Corán. Los judíos se quedaron un poquito atrasados porque aún esperan al Mesías. Ellos no aceptaron al Mesías, esperan que venga por primera vez el Mesías. No aceptaron a Jesús, dijeron que estaba loco, y solamente están esperando la llegada del Mesías. Nosotros como cristianos sabemos y aceptamos que Cristo es Jesús, el Hijo de María, como dice San Lucas 1:28, y como dice su prima Santa Isabel, Lucas 1:43, que es el Verbo encarnado, y lo estará asegurando San Juan capítulo 1, verso 1. Vemos entonces que es Cristo el centro, porque vendrá a los musulmanes en el siglo VII respetando el día sábado con el Corán, pero más que nada es una fe que se va como implementando por necesidades políticas para lograr un imperio diferente, y que por eso termina concluyéndose como en una especie de religión, pero con muchas carencias. Vamos a dejar también al Corán por un lado, vamos a dejar al Tenaj por otro lado, y vamos al siguiente filtro, ¿sí? Vamos ahora a enfocarnos en ese tercer filtro, que es Cristo Jesús. Nosotros creemos que todo se centra en Cristo. Si bien creemos en Dios, la segunda parte, creo en Jesucristo, engendrado, no creado, de la naturaleza. Creo en un solo Señor Jesucristo, Hijo único de Dios, nacido del Padre, Dios de Dios, luz de luz, Dios verdadero de Dios verdadero, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, por quien nosotros, que padeció, bajó del cielo, se encarnó en María la Virgen y se hizo hombre, y por nuestros pecados se entregó en las manos de Poncio Pilato, padeció y fue sepultado y resucitó el tercer día, según las Escrituras, y subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre, y de nuevo vendrá con gloria para juzgar a vivos y a muertos. Desde el nacimiento, desde su encarnación hasta su parrucia, su segundo regreso, nosotros creemos en Cristo, y nuestra fe se basa en Cristo. Así es que te digan, yo soy cristiano, yo era católico, yo soy cristiano, no se lo creas.
Nosotros los católicos somos cristianos desde el siglo I. Se puede demostrar con arqueología, con Biblia, con historia, comparado con otras historias. Échale por donde tú gustes. De todas maneras vas a demostrar que la única iglesia que ha permanecido por 2000 años y hasta la fecha, la iglesia de Cristo que vino Jesús desde el siglo I, es la iglesia católica. Los demás son un antes y un después, pero no tienen un legado como el de la iglesia católica. No, pero es mejor la iglesia ortodoxa, porque la iglesia ortodoxa es la griega, la verdadera, la de la Biblia. La gente que no conoce primero dice que la Biblia la hicieron los judíos y luego que no, que la otra parte la hicieron los griegos y que los católicos son romanos y que los romanos mataron a Jesús y que los romanos mataron a los apóstoles y que se llama iglesia romana. El concilio de Nicea habla precisamente de eso, donde se determina que la iglesia es una, santa, católica y apostólica. También lo dice el credo, pero una sola iglesia que es una, santa, católica y apostólica. La iglesia de Cristo la fundó Cristo, la preparó el Espíritu Santo, por eso dice: creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre y el Hijo. Y por eso la iglesia de Cristo fue ungida en Hechos de los Apóstoles, capítulo 2. No la sacamos de la manga. Cristo formó a su iglesia. Podemos decir que se gestó el Marcos 1:13, subió al monte y llamó a los que él quiso. Y la hizo formar, la formó, se gestó y se formó dentro de, con las divinas enseñanzas, como las bienaventuranzas, la multiplicación de los panes, etc. Y finalmente es enviada, ungida, ya dijimos, Hechos 2, y enviada de acuerdo al Evangelio de San Mateo, capítulo 28, del 18 al 20. Y durará hasta el fin de los tiempos, Mateo 28, 19, 20. Yo estaré con ustedes todos los días hasta el final del mundo. No es una iglesia que se ha acabado, no es una iglesia que se quedó en el olvido, es una iglesia que permanece viva. Que no lo quieras entender, que no lo quieran aceptar, ese es muy su problema. Que la quieran confundir y que le quieran echar pestes, ese es otro rollo. Pero la verdad es que es la única que se ha demostrado. Que la prostituta, la Babilonia, haz y di lo que quieras. Pero créeme que estás atentando contra Cristo, así como precisamente San Pablo estaba batallando contra la iglesia católica. ¿Por qué me persigues? Estaba persiguiendo a Cristo. Ni siquiera sabía que Cristo existía. San Pablo cayó de rodillas y le cegaba una luz profunda. A veces atacamos a la iglesia y no nos damos cuenta que estamos atacando a Cristo, porque dice: ¿por qué me persigues? Cristo es la iglesia es Cristo, somos parte del cuerpo místico de Cristo, somos la iglesia. Ellos están dentro de la iglesia, pero como que apartaditos, y hasta que no entiendan, pueden ir acercando, y gracias a Dios muchos se han acercado. Muchos se han ido por ignorancia, muchos han regresado por experiencia, por espiritualidad. Entonces, la iglesia se dividió en el siglo X, entrando el siglo X en el año 1052, se dividen los ortodoxos por problemas políticos que ya se traían desde el siglo VII y llegaron a la división política de la diócesis. ¿Cómo? Sí, pues la iglesia era toda y quedó la iglesia, ya se divide, iglesia del oriente y iglesia del occidente, y a la iglesia del occidente se le llamó iglesia romana porque estaba en Roma o cerca de Roma, y la iglesia ortodoxa porque según ellos pues, era la verdadera. La verdad es que no funcionaban sin Roma. Roma fue la primera, Roma fue la de la persecución, y ya después todo el resto donde estaba evangelizando San Pablo, sí fue difícil y complicado, pero ya en un tiempo de que los romanos ya empezaban a aceptar. Ya para el año 380 ya se determina que toda la iglesia, todo el pueblo de Roma fuera católico, pero ya había muchos pueblos. Entonces, para el siglo XVI empieza esto mal llamado Reforma, donde muchos católicos se van con esto del dinero y otras prioridades como el casamiento y otras cosas, atentan contra los sacramentos, atentan contra la Iglesia Católica y terminan separándose y alejándose, apoyados por los otros reyes no católicos.
entre ellos la corona alemana, la corona inglesa, y empiezan las divisiones que se le conoce como protestantismo. 1517, 31 de octubre de 1537 se da inicio a esa rebelión, cuando Lutero, un monje católico, un sacerdote católico, va y clava en la puerta de Stradown, Norte Down, algo así, las tesis, 97 tesis de que está en contra, básicamente en contra de algunos puntos, no en contra de la iglesia. Ya lo hicieron un alboroto y finalmente se terminó dividiendo. Para el siglo XVIII aparecieron una que otra por ahí salpicada, porque cuando vivía Lutero, en 2-3 años ya había un alboroto acerca de las religiones que ni él mismo entendía. Llega un momento en que Lutero dice una frase: de haber sabido que nuestros hermanos se dividirían como la arena en la playa, mejor estaríamos unidos a la iglesia de Pedro. Lutero reconoce que los papistas son los que han dado la Biblia. Lutero reconoce a la Virgen María. Lutero reconoce que la había regado. Para el siglo XVIII y XIX empiezan muchos movimientos que tienen que ver parte con aquellas iglesias como los bautistas, con Juan Knox y otros movimientos. Llegará el siglo XIX con el movimiento pentecostal y entraremos de lleno para el siglo XXI con gente que desconoce totalmente esto que estamos hablando, no entiende ni jota ni idea, nada más andan con una Biblia y unas citas bíblicas en la mano, dando y repartiendo. A hoy la palabra de Dios les ha ayudado para hacer dinero en algunos centros de rehabilitación o iglesias que tienen como apoyo la rehabilitación, etcétera, etcétera. Y al final no es más que un negocio con la palabra de Dios. Muchos grupos que dicen que te van a ayudar y como pare de sufrir, otros grupos cristianos que ya nada más se le llama centro cristiano porque ya no es un pastor, ni un grupo, ni una edición, sino que puedes ir a cualquier horario que te guste, con el predicador, el pastor que más te guste, allá vas y le vas a dejar dinero, y ya no tiene nada que ver con el sentido de iglesia, con el sentido de unidad, ya nada más algo tan volátil, tan superficial, donde todo se dice que es Cristo, pero definitivamente deja mucho que desear. Hasta ahí, hermanos, si algunos en este tercer filtro se atora, puede ser que te aceptó el primer filtro, el segundo filtro, pero se va a identificar en este último filtro, porque todos los que vienen después de Lutero tendrá una fecha, un autor o un fundador. Desde los testigos de Jehová, los mormones, adventistas, calvinistas, luteranos, todos ellos se hicieron una religión a su manera. Génesis 1:26 dice: hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Pero ahora el hombre ha hecho una religión a su gusto, a su semejanza. Ya no usan a Cristo como imagen, porque ellos mismos detestan las imágenes. Pero Colosenses 1:15 dice que Cristo es la imagen viva de Dios. Entonces nosotros debemos ir entendiendo que estar en una iglesia que no es la de Cristo, no, mi iglesia es verdadera porque visitamos enfermos, mi iglesia es verdadera porque hacemos oración, mi iglesia es verdadera porque dejamos de beber, eso no tiene nada que ver, eso se llama moralismo. Dejar de tomar para criticar a los que toman, dejar de fumar para criticar a los que fuman, dejar de drogarse para andar haciendo negocio con los que se drogan, etcétera, etcétera. Eso se llama moralismo y eso le desagrada a Dios. Por eso nosotros debemos ser conscientes de lo que creemos, en lo que sabemos, y dentro de lo posible, la forma más
sintetizada de vivir nuestra religión es vivir nuestra religión. Vayamos a misa, vayamos al santuario de Cristo Jesús en los días jueves, en la hora santa que le llaman, para adorar al santísimo sacrificio del altar, que es Cristo, cuerpo y sangre de Cristo, y vayamos a la comunión, vayamos a la confesión, vivamos nuestra fe. Si no te has bautizado, bautízate si eres católico. Si no eres católico, pues empieza a conocer la fe católica para que empieces a conocer todas estas verdades. No se puede bautizar nomás así porque se te antojó. Hay que buscar, tienes que evangelizarte primero. Tienes una formación, pues así como San Pablo dijo en Filipenses, detesto esto, que lo considero como basura. San Pablo estaba empapado de todo lo que era la religión judía, porque estaba educado a los pies de Gamaliel, fariseo legítimo, dice, y aún así cambió al cristianismo, a la verdad, a Jesús, que es la vida. Hermano, yo te invito a que, si bien puedes entender eso de los filtros, la mejor manera de entender tu fe es acercarte a un grupo de la iglesia. Donde quiera yo veo que hay grupos: Legión de María, Escuela de Pastoral, Legionarios, Adoración Nocturna, Renovación Carismática, Cristo en Misión, muchos otros grupos que están dentro de la iglesia que te pueden ayudar. Lee la Biblia, pero no la leas aparte. Yo quiero mostrarte aquí mi altar, alcanzas a ver, apenas lo coloqué a hoy. Esa cruz ya tenía tiempo, la cruz de Cristo, y por medio de él se filtra un aire que viene de allá para acá. Yo le considero el Espíritu Santo que me visita a mi casa. Yo puedo leer muy a gusto aquí la Biblia en mi casa, pero eso no te hace religioso, ya que así como dice Gálatas 3, tú la fe no la obtuviste, la bendición de Dios no la obtuviste por medio de las leyes o las reglas que hay que seguir porque estás leyendo la Biblia. La recibiste en la iglesia a través del Espíritu Santo. En la iglesia es donde recibiste el bautismo, en la iglesia es donde has recibido la confirmación, en la iglesia la vas a recibir si no la has recibido. Por eso acércate. Está bien que medites esto de los filtros, pero es mejor que te acerques a la iglesia única y verdadera, porque no hay muchas, hay una sola. Mateo 16:18 dice: tú eres Simón, ahora te vas a llamar Pedro, que significa piedra, y sobre esa piedra edificaré mi iglesia. Esa piedra. Los protestantes dicen, esa piedra. Tú eres Pedro, pero no dice, pero sobre esta piedra. No, tú eres Pedro y sobre ti edificaré mi iglesia. Esta piedra es Cristo, esta piedra angular es Cristo, y la iglesia que conocemos estuvo a cargo de Pedro y ahora de los sucesores de San Pedro. 269 obispos hay, para que más o menos vayas entendiendo. Luego hablamos de la sucesión apostólica y de una de las características de la Iglesia Católica. Pero lo importante, recalco y repito, en conclusión, sigamos a Cristo. No puede ser una persona que es futbolista pero que no juega fútbol, o que es basquetbolista pero no juega básquetbol, o que es pescador pero no pesca. ¿No se entiende? Si tú eres católico, practica tu fe y no te dejes engañar. Cristo es el Señor, Cristo vive.